En este video te comparto la presentación que estaré utilizando con mis maestros para llevar a cabo el primer tema de la fase extraordinaria del Consejo Técnico Escolar. Te voy a explicar en este video cómo voy a trabajar yo la presentación, los recursos que voy a utilizar, para que si es de tu agrado los puedas usar con tus maestros, con tus compañeros, o bien tomar ideas de qué herramientas estoy haciendo uso yo para que tú las mejores. Comenzamos. Voy a estar diseñando 5 presentaciones interactivas a través de la plataforma de Genially, en las cuales mi objetivo es compartirlas con mis maestros para que previamente ellos las puedan revisar, ver qué vamos a trabajar y las actividades individuales ellos puedan avanzar y hacer uso de ellas. El primer tema de la fase intensiva de Consejo Técnico Escolar correspondiente al mes de agosto, previo al inicio del ciclo escolar, tiene por nombre ¿Por qué iniciar el ciclo escolar en la modalidad a distancia? El propósito de este tema es que el colectivo docente reflexione sobre la importancia de retomar las actividades escolares en la modalidad a distancia para garantizar el derecho al aprendizaje tanto de las niñas, niños y adolescentes. Los materiales que vamos a emplear para el desarrollo de este tema son dos: los 10 derechos fundamentales de los niños y el documento de orientaciones para apoyar el estudio en casa de niñas, niños y adolescentes, tanto en educación preescolar, primaria como en secundaria. Aquí he colocado del lado izquierdo del nombre de los documentos un enlace para visualizar el documento. Solamente damos clic y automáticamente nos va a abrir al documento. En este caso yo hice una infografía sobre los 10 derechos fundamentales de los niños, donde incluí pues lo más relevante de estos derechos. Si necesitas revisar información más a detalle de cada uno de estos derechos, simplemente damos clic en más información y me llevará al hipervínculo. De igual manera, con el documento de orientaciones para apoyar el estudio en casa de niñas, niños y adolescentes, le doy clic, alojé todos los materiales que necesitamos para llevar a cabo esta sesión extraordinaria de Consejo Técnico Escolar. Aquí encontrarás todos los anexos que vamos a revisar, todos los materiales que vamos a estar revisando. Entonces, también lo dejo ahí con un hipervínculo a mi página web. El producto que se espera de este tema es la autovaloración de las actividades propuestas a niñas, niños y adolescentes para aprender en casa. Lo primero que se nos propone es que revisemos el mensaje del secretario. Entonces ya lo tengo incluido aquí en esta presentación, ya simplemente darle play. Amigas, maestras, maestros. Y aquí podremos revisar. Y aquí podremos revisar el mensaje del secretario. Posteriormente, en este tema se nos pide que revisemos la introducción, donde se nos da a conocer cuáles son las características del programa Aprende en Casa 2. Yo hice un video el día de ayer y lo subí a mi canal de YouTube, donde vemos las características principales de este programa Aprende en Casa 2. Por lo que puedes revisar el documento Orientaciones para apoyar el estudio en casa de niñas, niños y adolescentes o revisar el video. De igual manera, simplemente damos clic en play e iniciar el video. El ciclo escolar 2020-2021. Entonces ahí como gustes lo podemos estar revisando en video o bien una lectura. El video es cortito, dura 6 minutos. Después de que revisamos las características o esa introducción sobre el programa Aprende en Casa 2, se nos pide que consultemos los 10 derechos fundamentales de los niños. Y una vez que consultemos esos 10 derechos fundamentales de los niños, analicemos 2 preguntas. Que la primera de ellas es ¿por qué es importante iniciar las clases a distancia? Y la segunda, ¿qué derechos de niñas, niños y adolescentes se protegen con esta modalidad de educación? Entonces, para revisar los derechos fundamentales, aquí yo coloqué una imagen, una miniatura. Simplemente le doy clic a la imagen y me lleva a la infografía que les había comentado al inicio. Y aquí yo puedo revisar cuáles son los 10 derechos fundamentales de los niños. Reviso la infografía, aquí están algunos, avanzo aquí en este botón.
Y aquí reviso cuáles son estos 10 derechos fundamentales de los niños. Te mencionaba que si tú quieres revisar más a fondo estos 10 derechos fundamentales de los niños, simplemente damos clic en más información y me llevará a un documento que se propone en el Consejo Técnico Escolar. Bien. Después de que se revise los 10 derechos fundamentales de los niños, se analizan estas dos cuestiones. ¿Por qué es importante iniciar las clases a distancia y qué derechos de las niñas, niños y adolescentes se protegen con esta modalidad de educación? Una vez que terminemos esa actividad, se nos pide que realicemos una autoevaluación de las actividades propuestas a niñas, niños y adolescentes. Para ello, yo diseñé, maestros, una tabla en Google Sheets. Aquí, al darle clic a la miniatura, me va a abrir en esta tabla. Entonces, aquí en esta tabla yo puedo revisar los indicadores. Son 9 indicadores. Los 9 indicadores, ¿qué dice el indicador? Una explicación sobre ese indicador y yo voy a marcar esta casilla dependiendo de lo que diga el indicador. Es decir, por ejemplo, dice el número 1, ofrecí información de salud para que las niñas, niños y adolescentes reconocieran la importancia de mantener una buena higiene, seguir las medidas de distanciamiento y conocer los nuevos riesgos para la salud sin causarles estrés ni ansiedad. Si lo hice, le marco aquí la casilla que sí. Si no lo hice, marco que no. Y si lo hice, pero creo que lo puedo mejorar, lo marco aquí. Entonces, voy a marcar la casilla. Cabe mencionar que se pueden marcar varias, pero aquí en este caso, para nuestra autoevaluación de las estrategias de aprendizaje a distancia que aplicamos en el ciclo escolar pasado, pues es prudente seleccionar nada más una. Y aquí viene la explicación a qué se refiere ese indicador y así sucesivamente con cada uno de los indicadores. Yo voy a ir marcando dependiendo lo que diga el indicador y mi experiencia, cómo lo haya realizado al término del ciclo escolar. Entonces, es en esta tablita aquí en de Google Sheets donde lo realicé. Si a ti te interesa esta tablita, pues puedes seleccionar, copiar y pegar y ponerlo ya en algún documento o como tú consideres. Bien, eso en cuanto a la autoevaluación, maestros, que se nos pide para este tema 1. Bueno, después, maestros, de que terminamos esa autoevaluación, se nos propone que en plenaria virtual presentemos propuestas sobre cómo pueden mejorar sus intervenciones para la enseñanza y el aprendizaje a distancia. Entonces, ya una vez que terminamos esta evaluación, en plenaria vamos a trabajar esta propuesta. De igual manera, hice un documento, le doy clic aquí al enlace y me va a llevar al documento de Google, donde yo lo puedo compartir de manera colaborativa y aquí entre mis compañeros y yo podemos estar escribiendo nuestras propuestas en tiempo real, de acuerdo a cada uno de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Estas propuestas, recordemos que irían enfocadas sobre cómo puedo mejorar mi intervención para la enseñanza y el aprendizaje a distancia. Entonces, este sería el formatito que me ayudaría a mí en plenaria virtual, si la estoy realizando a través de Zoom, compartirles el enlace para que ellos ingresen y yo como autor de este documento vamos a estar todos viendo en pantalla lo que está escribiendo cada uno de los maestros. Bien, ese sería el documento que elaboré para que entre todos, en tiempo real, en la plenaria virtual, estemos escribiendo nuestras propuestas para cada derecho de las niñas, niños y adolescentes. Bien, maestro, pues esta es la presentación que yo voy a estar trabajando. Te la comparto con mucho gusto para que te des ideas, para que la trabajes con tus maestros, para que te sirva de inspiración. Pero si deseas hacer uso de esta presentación, maestro, editarle alguna información que tú consideres, esto no aplica en mi caso, o yo diseñé mi propia tabla o mi propio documento donde van a establecer las propuestas, simplemente lo único que hay que hacer, maestro, es aquí reutilizar este Genially. Y ahí tú vas a ir cambiando las cosas que tú consideres necesario. Reitero, la presentación la hice en una plataforma que se llama Genially, me gusta mucho porque es muy interactiva en este caso.
De igual manera, te estaré compartiendo las demás presentaciones para los otros 4 temas de la fase extraordinaria de Consejo Técnico Escolar. Te invito a que te suscribas y compartas este video si te gustó la información. Soy el profesor Santos Rivera. Hasta el siguiente video. Los leo en los comentarios.